Marcos capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En estos versículos encontramos a un grupo de mujeres que tenían esta actividad ya programada de antemano, lo que harían ese primer domingo de resurrección de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Ellos no sabían que Jesucristo había resucitado, ellos no esperaban a Jesucristo resucitado. Ellos se encontraban en un día en el cual ya tenían programado lo que harían, y en su mente, en su pensamiento, era ungir, embalsamar el cuerpo de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y encontramos que entre sus pensares y entre sus preocupaciones, tenían la preocupación de que quién les removería esa gran piedra. Me recuerda mucho a nuestros diarios vivir, que programamos nuestras tareas, programamos nuestras ocupaciones, programamos lo que haremos, y en ocasiones hasta dejamos cosas preparadas para lo que haremos. Y hay momentos en los que hay ciertos retos, hay ciertas preocupaciones que decimos: bueno, tengo esto preparado, pero en verdad no sé cómo lo voy a hacer en este punto, en este instante. Y de la misma manera, estas mujeres comentaban entre sí acerca de esa gran roca, acerca de esa gran piedra, cómo le harían para mover esa piedra tan pesada y poder tener acceso al cuerpo de Cristo y poder embalsamarlo. Tenían ya las especies aromáticas, tenían ya todo preparado desde muy temprano, dice la escritura, muy temprano en la mañana se pusieron de acuerdo ya de antemano para poder ellas ir a embalsamar el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Encontramos aquí que de la misma manera como nosotros nos preocupamos por cosas, por actividades, de la misma manera este grupo de mujeres se preocupaba por sus actividades, por su diario hacer, pero lejos estamos de saber, de pensar, de entender que Dios conoce nuestros pensamientos, que Dios conoce nuestras tareas de mañana. Dios conoce los retos que hay para mañana, y de una manera pues milagrosa ellas se topan con que ya no era más un problema. La piedra estaba removida, la piedra había sido quitada. Más aún para ellas, la sorpresa de ellos es de que cuando entran al sepulcro no encuentran el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. Ellas en ese momento no lo sabían todavía, no lo entendían, no lo comprendían, no lo asimilaban. Si no hubiese sido así, ellas no hubiesen preparado ninguna de las especies aromáticas ni nada de eso. Estuvieran ansiosas porque amaneciera para poder mirar a Cristo resucitado, pero ellas no lo sabían. Ellas tenían otro plan, como muchas veces nosotros tenemos otros planes, tenemos otros proyectos, tenemos otras tareas y cosas que hacer. Mas sin embargo, Dios se encarga de entrar en sus planes y que nosotros entremos en sus planes. Muchas veces nosotros queremos acomodar a Dios a nuestros planes, pero Dios se encarga de acomodarnos en sus planes. Así es que en ese lugar hay un encuentro entre estas mujeres y un milagro de Dios que ocurre. Entonces miramos en la escritura, en el versículo 9, Marcos 16, versículo 9 dice:
Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, esto es domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ella, yendo, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. La escritura encontramos en esta porción que María Magdalena es una de las primeras que se da cuenta que Jesús ha resucitado. Tiene un encuentro con Jesús, tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, y la orden de nuestro Señor Jesús es: ve y cuéntale a los demás. Cuando ella va a contarle a los discípulos, se encuentra con que los discípulos no le creen. Aquí hay un factor bien importante que tenemos que ver, tenemos que entender, porque ocurre en diferentes personas en la Biblia. Marcos 16, versículo 12, dice: pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Encontramos aquí a un par de discípulos que iban en camino a Emaús, tienen un encuentro con el Cristo resucitado, y ellos pasan un momento agradable, un momento hermoso, en el cual ellos reciben de parte de Dios confirmación a través de las Escrituras, a través de la palabra misma del Señor Jesús. Ellos reciben confirmación de que Cristo es resucitado. Al final de esa conversación que Cristo tiene con los discípulos, ellos reconocen que es Jesús, reconocen que es el Maestro que ha resucitado. Ellos van y lo comparten con los discípulos, con el resto de los discípulos, mas sin embargo se encuentran con la misma situación. Los discípulos que no han visto a Cristo, los discípulos que no han tenido ese encuentro con Jesús, no pueden creerle a las personas que han tenido ese encuentro con Jesús. Lo mismo ocurre en nuestros días hoy en día. Ocurre lo mismo. Hay personas que pueden creer en Dios y hay personas que no pueden creer en Dios. Pero hay una diferencia marcada que la misma Biblia nos muestra, que hay una diferencia que marca a las personas en aquellos que creen en Dios y en aquellos que no creen en Dios. Y hay algo bien particular en ello. La Escritura nos habla, quiero que veamos un ejemplo en el libro de Juan capítulo 20. En el libro de Juan capítulo 20 encontramos la historia de 2 discípulos, Pedro y Juan. Pedro y Juan van al sepulcro corriendo para mirar lo que está ocurriendo, porque les han dicho que Jesús ha resucitado. Ellos no lo pueden creer. Pedro y Juan van corriendo, y dice la Escritura que Juan corre más rápido que Pedro. Dice la Escritura que cuando llegan al sepulcro, llega al lugar, Juan se asoma y ve los lienzos ya doblados, acomodados, y no entra. Sigue corriendo Pedro, y Pedro entra al lugar, él mira lo que ocurre, y entonces dice la Escritura que detrás de Pedro entra Juan. Ahora sí entra Juan, y Juan, hay algo bien especial en la Escritura. Vamos a leerlo. Se encuentra en el libro de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20 en el versículo 10. En ese versículo 10 hay algo interesante que tiene que ver con lo que ocurre hoy en día con muchas personas que creen en Dios y que no creen en Dios. Juan capítulo 20, el versículo 10. Dice la Escritura, el versículo 8 dice: entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Así es, entonces encontramos aquí en este versículo que Juan, y es interesante mirar este pasaje, porque encontramos que el discípulo que no podía creer que Cristo había resucitado era Juan, el discípulo amado.
el discípulo que pasó mucho tiempo con el Maestro, el discípulo que pasó mucho tiempo con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, era uno de los que no podían creer acerca de que Cristo había resucitado, aunque le había escuchado tantas veces, había pasado tanto tiempo con él, había partido el pan con él, habían comido juntos, habían pasado toda una vida, un tiempo juntos. Este discípulo, cuando Cristo resucitó, no podía creerlo. Él necesitaba ver para poder creer. Y esa es la diferencia que hay hoy en día. Hay personas que necesitan o necesitamos ver para poder creer que Dios existe, que Dios es real. Y no es de extrañarse que personas que están en una iglesia, que van a un lugar de adoración, no es de extrañarse que algún día digan que no creen en Dios porque Dios no les respondió una oración, Dios no les respondió una petición. No es de extrañarse porque todos queremos ver para poder creer. Y le pasó al discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la escritura, el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, o sea Juan, y dice, y vio y creyó. Mas sin embargo, encontramos aquí la razón por la que él vio y creyó. Hay que entender lo que dice el versículo 9, la razón que el mismo Juan, porque esta es escritura que Juan mismo escribió, pero es un Juan que cuando él está escribiendo es muy distinto el Juan que está escribiendo que el Juan que estaba viviendo la situación. Él está narrando la historia de él mismo y él puede comprender cómo se encontraba su mente en aquel tiempo. Dice el versículo 9, Juan capítulo 20, versículo 9 dice, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Entonces, ¿cuál era la razón por la que Juan no podía creer? Juan no podía creer que Cristo había resucitado hasta no ver, porque él no había entendido la escritura. Así es, Juan estuvo con el maestro tanto tiempo, Juan estuvo con el maestro tantos años y compartió con el maestro, mas sin embargo no había entendido. En muchas ocasiones nos pasa lo mismo a nosotros. Nosotros tardamos mucho tiempo en una iglesia, tardamos mucho tiempo en una religión, en una creencia, y es muy posible que muchas veces no hemos entendido las escrituras. Y con justa razón, no hemos entendido las escrituras porque nos apegamos a lo que un pastor, un maestro, alguien nos está enseñando. Nos apegamos a eso, a que alguien nos está explicando y nos está enseñando. No tomamos el tiempo para abrir las escrituras y buscar la palabra de Dios por nosotros mismos. Y eso es importante, eso es de vital importancia, que nosotros tomemos el tiempo para buscar de Dios y no esperar que otros nos den la palabra de Dios. Es interesante que en estos días, en estos tiempos que no hay servicios religiosos por la situación del virus, es importante mirar que muchas personas están desesperados por querer ya recibir un mensaje, una predicación, una enseñanza en vivo. Es interesante que muchas personas se vuelven a los videos y a las transmisiones en línea a través de internet y quieren hacer de eso vida, quieren tomar vida de ello. Mas sin embargo no están lejos ellos de la verdad, no están lejos de la palabra de Dios, no están lejos de la Biblia. Tienen una Biblia en sus hogares, pero no quieren leer la Biblia por ellos mismos y recibir la palabra de Dios. Quieren que alguien más se los dé, quieren que alguien más se los lea, quieren que alguien más se los explique. Y esa es una de las razones por las cuales simplemente oímos, pero no entendemos. El discípulo amado, Juan, oyó muchas veces al Señor Jesús, pero claramente el mismo Juan lo dice. Juan capítulo 20, versículo
9 dice que él junto con Pedro no habían entendido, no creían. ¿Por qué razón? Porque aún no habían entendido la escritura. No lo habían entendido, no la comprendían. ¿Qué era lo que no comprendían? Que era necesario que Cristo resucitase de entre los muertos. No sabían que era necesario que Cristo muriera por ellos. No entendían que era necesario que Cristo muriera por ellos, ni tampoco entendían que era necesario que Cristo resucitase. Por tanto, pasaron todo un tiempo, toda una trayectoria al lado del Señor Jesús, recibiendo milagros, recibiendo bendiciones de parte de Dios, palabras bonitas, multiplicación de panes, sanidades, milagros, prodigios, señales. Mas a pesar de todo eso, entendieron muy poco de lo que Cristo hablaba. Les gustaba la enseñanza, les gustaba lo que escuchaban, pero en verdad, en realidad, entendían, comprendían muy poco. Y lo mismo ocurre hoy en día en las iglesias. Las iglesias se llenan de personas que les gusta cómo hay cantos bonitos, les gusta la hermandad entre los cristianos, les gusta sentir el Espíritu Santo, les gusta que se les explique la palabra, pero la verdad es que muy poco han entendido, muy poco han aprendido. Y por eso cuando se llegan en momentos difíciles, momentos cruciales en los cuales se ocupa la fe, encontramos personas que se echan para atrás o personas que no pueden sostenerse, que necesitan ayuda, que necesitan fortaleza. ¿Por qué razón? Porque en realidad han escuchado, pero no han entendido. Han escuchado, pero no han entendido. Miramos en las Escrituras, en el libro de Lucas, capítulo 24, encontramos allí algo bien interesante que es bien importante en estos días precisamente. En estos días en los que pasamos por momentos de enfermedad, de incertidumbre. Muchos pueblos están pasando por luto, mientras que hay pueblos, naciones, personas que están alegres, amanecieron felices y están celebrando la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay otras personas que están en luto. Hay otras personas que se encuentran en un momento de duda, tal vez en un momento de rencor contra Dios, porque Dios permitió este virus que se extendiera por todo el mundo, porque Dios permitió que los familiares muriesen. Mientras nosotros estamos hablando de esto y otras personas están celebrando la resurrección de Cristo, hay personas en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte. Hay doctores muy ocupados, preocupados por la salud de sus enfermos y por la salud de sus mismos familiares y por ellos mismos. Es algo interesante. Y mientras que todas esas cosas ocurren, la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Mientras todas esas cosas están ocurriendo en un mundo que está girando, andando y haciendo tantas cosas a la vez, ¿qué estamos haciendo? La Biblia nos muestra aquí en el libro de Lucas, capítulo 24, el ángel le dice algo a esta mujer que se encontraba en sus actividades, se encontraba en sus planes, y sus planes era buscar a Cristo. ¿Pero dónde buscaba a Cristo? Bueno, lo buscaba en el sepulcro. El libro de Lucas capítulo 24, el versículo 1 en adelante dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Así es, ellos ya tenían su plan, ya tenían su actividad, lo que iban a hacer. Y dice la escritura que muy de mañana se prepararon y ya tenían todo listo. En el versículo 2 dice: y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿A dónde fueron a buscar a Cristo? Fueron a buscar a Cristo al sepulcro. ¿Por qué? Porque esperaban a un Cristo muerto, esperaban a un cuerpo yaciente ahí en el sepulcro. Mas sin embargo, en el versículo 3 dice
y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, sorprendidas, dice, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y cuando tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y esa es la palabra a la cual queríamos llegar. Los ángeles le preguntan a estas mujeres, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y esa pregunta es muy especial, muy dedicada para cada uno de ustedes que están mirando a través de esa pantalla. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre cantidades de videos y más videos la vida eterna? ¿Por qué buscas un anhelo, un consuelo, una solución a los problemas, una esperanza entre tantos videos? Si hay algo que está ocurriendo ahorita es que muchas personas están acudiendo a los videos para tener un consuelo, para tener un alivio. Mas sin embargo, el consuelo y el alivio se encuentra aquí en las Sagradas Escrituras, en tu hogar, en tu casa, en la lectura, en la meditación de la palabra. No necesitas un video. Es un poco contradictorio que yo te estoy dando un video y te estoy diciendo no necesitas un video, no necesitas nada. Lo que necesitas se encuentra aquí en las Escrituras. Es importante entender lo que los ángeles le dijeron a estas mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Cuando las personas se dedican a buscar tanta información, tanta predicación en internet, terminan confundidos. Hoy mismo, si tú buscas en el internet, te vas a encontrar que muchas personas dicen que ya estamos pasando por la tribulación. Otros dicen que Cristo ya viene. Otros dicen que el nuevo orden mundial ya viene, que les van a cortar la cabeza, que los microchips. Son tantas cosas que se dicen, que se comentan, y todas las personas están trayendo su aporte bíblico conforme a los tiempos, a lo que ven. Mas sin embargo, la Escritura habla algo bien claro. La Escritura dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué has llegado al sepulcro para buscar vida, para buscar luz, para buscar salvación? No debe de ser así. La salvación se encuentra en las Escrituras. La salvación se encuentra en la palabra de Dios. Es importante, es interesante cómo ellos hasta este momento, ellos no esperan a un Cristo resucitado. Ellos esperan, están conformes con lo que ha ocurrido. No esperan a un Cristo resucitado. Mas sin embargo, en el versículo 6 está la clave, está la respuesta para cada uno de nosotros. El versículo 6, Lucas 24, versículo 6 dice, el ángel les dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? El versículo 6 dice, no está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí es donde entra la clave, aquí es donde empieza lo importante, lo esencial para poder tener un encuentro con el Señor. Dice en el versículo, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así es, el Señor nos lleva a recordar, nos lleva a volver atrás. Hay tantas personas que quieren tener un nuevo amor nuevamente con el Señor. Quieren tener una experiencia espiritual con el Señor. Que hace tanto tiempo que no tienen una experiencia con el Señor. Hace tanto tiempo que no sienten pasión, amor, anhelo, deseo por las cosas de Dios. Que quisieran, que anhelan aquellos viejos tiempos, aquel primer amor, aquel inicio cuando conocieron al Señor. Pero se han alejado, se han apartado y se han ido viendo poco a poco, se han ido perdiendo porque han buscado al Dios vivo entre los muertos. Han tomado la decisión
de recibir palabra de Dios a través de esos medios, a través de los videos, a través de las enseñanzas, a través de los videos. Y no es malo, eso es bueno. Dan edificación, dan crecimiento. Mas sin embargo, no hay nada, absolutamente nada, que pueda hacer a un lado la búsqueda personal con el Señor, la oración, la lectura, el tiempo con el Señor. No hay absolutamente nada que lo pueda reemplazar. El hecho de que miremos algún video, alguna enseñanza, es bueno, pero no, eso no debe de reemplazar nunca nuestra meditación en la palabra del Señor. Dice la Escritura que el Señor les dijo, el ángel les dijo, dice, acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Así es, la clave es recuérdate, esa es la clave. Vuelve al primer amor. En aquellos días cuando te gustaba mucho leer la Biblia, cuando te gustaba mucho entonar cantos, alabanzas al Señor, es así como tú y yo vamos a tener un encuentro con el Cristo resucitado. Lo mismo ocurre cuando el Señor le habla a los discípulos que van en camino a Emaús. El Señor les empieza a recordar, el Señor les empieza a contarles nuevamente la historia, los lleva para atrás, los lleva a recordar, los lleva a meditar nuevamente para atrás. El Señor cuando resucitó, llevó a las personas hacia atrás, a recordar, porque era la única forma en la que ellos podían tener un encuentro real con el Cristo resucitado. Aunque le miraban, no lo creían. Dice la Escritura que Tomás, aquel que dudaba, él mismo dijo, si yo no viese sus heridas en sus manos y no tocase yo sus heridas, yo no creeré. Aquí miramos claramente nuevamente pues que no había un entendimiento de las Escrituras, y Dios nos guarde, porque lo mismo ocurre con nosotros. No es necesario mirar para creer. Hay que leer las Escrituras y creer, entender las Escrituras. Solamente un cristiano que ha entendido las Escrituras puede pasar por un momento difícil con alegría, con gozo, con deleite. Una persona que no ha entendido las Escrituras no puede pasar un momento difícil con alegría o con gozo. No lo puede pasar porque no ha entendido, no lo comprende. Espera que Dios siempre esté con él, espera que Dios siempre le supla, espera que Dios siempre le dé todo, que nunca le falle. No ha entendido las Escrituras. Para los discípulos Cristo les falló. Cristo les falló porque no estuvo para siempre con ellos. No fue el rey que esperaban. Para los discípulos Cristo falló, Cristo murió y creían que eso era todo, que ahí terminaba todo. No habían entendido las Escrituras. La Biblia dice que María Magdalena fue a contarle a muchos discípulos que se encontraban tristes y llorando. ¿Por qué se encontraban tristes y llorando? Porque estaban decepcionados, estaban desesperanzados, desilusionados. Pensaban que había terminado todo allí, que todo había quedado allí. ¿Por qué? Porque no habían entendido las Escrituras, no habían comprendido que Cristo resucitaría, no habían comprendido que era necesario que Cristo viniera a esta tierra, muriera y resucitase. No lo habían comprendido. Creían en un Dios para siempre, creían en un Cristo eterno para siempre que estaría con ellos y que sería rey por siempre. De la misma manera, hoy en día nosotros no deja de dolernos, de lastimarnos cuando un ser querido falta, no deja de dolernos, de lastimarnos cuando cosas, enfermedades o cosas difíciles ocurren, nos lastima, nos duele, y no podemos concebir a un Dios de amor y de misericordia con las cosas que nos están ocurriendo. No podemos conciliar esas dos partes, el amor de Dios, la misericordia de Dios
y la realidad de este mundo, las cosas que vivimos. De la misma manera, los discípulos no podían concebir, no podían conciliar, no podían unir estas dos partes. Es importante que entendamos, que llenemos a las Escrituras, que lleguemos a la lectura de la palabra del Señor y que entendamos que hay cosas que tienen que ocurrir. La Biblia nos habla acerca de los tiempos difíciles, de las hambres, de pestes, de terremotos, y la Escritura dice que es necesario que todas estas cosas pasen. ¿Cuántos estamos dispuestos a que estas cosas pasen? Nadie. No queremos que ocurran, no queremos que pasen, pero de la misma manera como Cristo tenía que morir y ser resucitado y era necesario, de la misma manera también es necesario que esas cosas ocurren. La Escritura dice que cuando todas esas cosas empiecen a ocurrir, que estemos listos, que estemos preparados, porque nuestra redención está cerca. Esa es la diferencia entre alguien que ve y cree y alguien que no ha visto pero ha creído. La Escritura habla de esas dos personas. Habla, por ejemplo, de Pedro y de Juan, que dice que entraron al sepulcro, vieron y creyeron. Mas, sin embargo, más adelante, en Juan capítulo 20, el versículo 29, encontramos una expresión de parte del Señor. Una expresión en la cual enseña, y gloria a Dios que seamos tú y yo uno de ellos. Juan capítulo 20, versículo 29. Encontramos allí el versículo que dice: Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí miramos que Tomás, uno de sus discípulos, tampoco creía, y él lo expresó como tal vez tú y yo lo hemos hecho, que hemos expresado cosas contra Dios, cosas que no creemos, cosas que tal vez se nos son difíciles de entender, de creer. Y expresamos palabras y decimos: yo no lo creo hasta que yo lo vea. De la misma manera, Tomás, él lo expresó y él lo dijo. Y gloria a Dios porque Cristo ve nuestras expresiones. Gloria a Dios porque Cristo ve nuestros corazones, ve quiénes somos, ve cómo somos y comprende nuestra deficiencia. Comprende que hay cosas que no hemos entendido, que no hemos comprendido. La Escritura dice que el Señor le dice a Tomás: bienaventurado los que no vieron y creyeron. Así es que hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que necesitan ver para poder creer, y hay otro grupo de personas que no necesitan ver para poder creer, porque han comprendido, han entendido las Escrituras. Es necesario para nuestra propia paz, para nuestra propia armonía mental, es necesario llenarnos de esta palabra, creerla, entenderla. Es necesario entender que Cristo resucitó. Es necesario entender que ese Cristo que resucitó se encuentra con nosotros y nos ayuda en nuestro diario vivir. Pero es importante y entender también que va a llegar un punto, va a llegar un momento en el que tendremos que partir de esta tierra. Hay que entender que es necesario comprender que va a llegar un punto en el que va a haber peticiones que vamos a hacer que no van a ser respondidas, que no van a ser contestadas, porque todo tiene su tiempo. La Escritura nos dice, ya para terminar, dice Juan capítulo 20, versículo 29. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es importante creer en las Escrituras. Es importante tomar como principal fuente de vida y de salud la palabra del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, por esta palabra tuya de vida, de bendición. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia, por tu benevolencia para con nuestras almas, para con nuestras vidas. Señor, rogamos por esas vidas que se encuentran en un momento de luto, se encuentran en un momento de dolor,
Padre, rogamos por esas personas que están en medio de la tragedia, en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, de las situaciones difíciles, Señor. Rogamos, Señor, por aquellas personas que están pasando por momentos fuertes, difíciles, Señor. Reconocemos que no somos mejores que ellos, Señor. Reconocemos que tu amor y tu misericordia está sobre nuestras vidas. Y rogamos por aquellos, Señor, que no pueden